Buenas, buenas. Épale, David, ¿cómo estás? Aquí monitoreando para ver si escuchamos un poquito de música, si te escuchamos a ti bien. A ver, ¿cómo te escucho? Yo te estoy escuchando perfecto. ¿Y tú cómo me escuchas a mí? Te escucho perfecto, César. ¿Cómo está Ah, qué todo? bueno. Vale. Bueno, muy bien, fijo, fino, fino. Qué placer, qué sabroso. También para desmentir rumores, César. Cuéntame. Por ahí me dicen, mira, pero tú eres hijo de César Miguel. Tú eres un enchufado de la radio, me dicen. Bueno, este, El lazo, biológicamente puedo serlo, ¿no? Porque tú eres muy jovencito, ¿no? el lazo sanguíneo viene por parte de Losher. Exactamente. Con el tiempo yo lo terminé llamando sobrino y él me llamó tío. Nunca me pidió la bendición porque la juventud es irreverente. Pero quien nos unió fue Losher. Exactamente. Así que, David era como un hijo para Losher y Losher era mi hermano. Ergo, es mi sobrino, pues. y como un padre para mí. Así que Así que como, ahí ya está resuelto el dilema. ahí está, ahí está. Mira, bueno, muy agradecido contigo como siempre, César. Y en estos días, bueno, siempre ando con el tema de los viniles, como se verá por ahí. Sí, ya veo allá el equipo, ¿no? Aquí está La planta que es, la planta es una planta Marantz del año 77, de las viejas, las clásicas. yo llegué Lo que a pasa tener es que, una Marantz. bueno, fíjate, Eh, esta es de la época tal cual, pues la conseguí por ahí usada. y el Y plato, el plato es un Technics 1200 que lo mandé a pimpear, pero estaba, o sea, la verdad eso funciona original. Creo que ambos equipos son del 77, que es el año que yo nací además. eso, y la aguja y todo eso, porque en esa época los fiebrúos, Ajá. oye, teníamos manía con la aguja que estuviese bien puesta, el brazo bien balanceado. Sí, sí, sí. Este, Todo eso es no un arte. Es, si uno va de verdad a escuchar disco en vinil, pues tiene que tener mucho cuidado con todo. Es una cadena. mm, Pues. Por eso es tan fácil evidentemente, el tema del iPod y Spotify y demás. Pero si vas a escuchar en vinil, bueno, tienes que tener, como dices tú, ¿no? La aguja. Esta aguja es una Shure White Level, muy chévere. Hay que hay un, hay limpiarla. un, hay un detalle, ¿no? Yo vengo de esa época, ¿no? Esa era mi manera natural de oír música. Sí. Y una vez, entre viajes y cosas, yo llegué a tener entre una cosa y otra unos 5.000, más de 5.000 discos de vinil, que son un peso muy grande y en alguna oportunidad yo le dije a Flor Alicia que yo quisiera algún día tener mis discos juntos, ¿no? Claro, los conserva, César. No, se han ido perdiendo y con las mudanzas y el exilio y demás, pues se Sí, han sí, sí, sí. terminado de perder, ¿no? Pero lo que hicimos fue, ella mandó a hacer un mueble muy particular y aún así no cupieron todos, ¿no? Claro, Pero lo increíble es que todo eso yo lo puedo tener ahora en el teléfono, ¿no? es una locura, sí. Y llegué a tenerlos, yo llegué a tener un iPod Classic que Sí. todavía los conservo. Tengo dos iPod Classic con 20 y pico mil de músicas, ¿no? Y claro, para mí fue una revolución poder ir acumulando la música de esa forma. Entonces ahora tú tienes este salto nostálgico, pero es Ujú. un salto nostálgico absurdo, porque es un salto nostálgico, por ejemplo, para ti, que no tuviste es decir, yo puedo tener la nostalgia de ese tiempo. Claro. Tú no lo viviste, ¿no? No, no, Pero mis primeros discos fueron en vinil. ya lo sé, pero ese rigor eh, con el disco, cómo cuidar el disco, cómo sacarlo de de la capucha, Es del un, plástico, un tema, cómo por colarlo. Eso era un ritual. es un tema muy romántico, sí. Es como los que fuman pipa, ¿no? Ujú. Que es que tienen que limpiar la pipa, tal, Sí. buscar la picadura, curar la pipa. Y bueno, en esa época uno lo que fumaba era cigarrillo y ya está. No, totalmente. Es un rigor. Ujú. De hecho, uno sigue aprendiendo, pues, y eso es
eso es un programa especial que uno puede hacer en realidad de cómo escuchar la música en formato de vinil. Sí. Mira, si el formato digital está en muy buena calidad, pues yo no tengo problema, me gusta, pero yo igual tengo Spotify, iPod, no tengo Ujú, ningún romanticismo con el tema de que esto es ujú, mejor que aquello. Pero sí, sí hay, en el tema de la dinámica, hay una especie de calidez distinta en los viniles, pero eso sí, hay muchos viniles que están mal hechos y que suenan mal. Entonces, sí. Bueno, como todo, ¿no? como todo. Eh, como todo. Pero mira, ahí alguien dice que tiene la viniloteca con planta de tubo. Yo Ahí, llegué a tener planta de tubo. ese es Lungu, Eh, una Macintosh. fíjate, yo llegué a tener una máquina que además tú la prendías y tenías que esperar Claro, que se calentase. que se calentaran los tubos, Sí, como los para que amplificadores pudiera de sonar, guitarra. ¿no? Así es, así es. Sí, Pero mira, hoy en día tú puedes oír música con extraordinaria calidad en unas cornetas pequeñas y sin duda. y en aquella época, para que tengas una idea, yo que tuve yo que produje discos y tuve una disquera, una productora de discos con Alberto Naranjo, que en paz Sí, descanse, Orlando Montiel, el Flaco Álvarez y yo, este, nosotros en aquel entonces, el ingeniero de sonido con quien trabajábamos era Ricardo Landaeta, ok, el tío de Germán Landaeta, sí, en un estudio en la Castellana que se llamaba Sono 2000. Y cuando grabábamos, esa calidad de sonido y todo, así fue que hicimos, grabamos a Guaco, hicimos el sonero clásico del Caribe, el trabuco venezolano, todo. sí, Este, al final terminábamos, era buscando, después de todas las mezclas y eso, nos íbamos a un estudio chiquitito donde había una cornetita y ahí era donde la escuchábamos, pues iba a ser la mezcla definitiva, porque así era como iba a sonar en la radio, que era AM, monaural y demás, de claro. forma tal de que vives hoy en día un proceso a la inversa, ¿no? Claro, no. El tema análogo ha estado allí, pues. Y en general, hoy en día, para los ingenieros de sonido, de verdad que no hay mucha diferencia. Lo importante es cómo se recoge el sonido. ¿Qué micrófono se utiliza? ¿Qué batería utilizaste? Tú que fuiste baterista. Ujú. ¿Qué calidad es esa batería? ¿Qué calidad es esa guitarra? Y en la raíz, precisamente, del ¿Cómo la sonido, afinaste? ¿Cómo está afinada? no está afinada. Detalle. Este, Bueno, en aquel entonces, por lo general, tú ponías, apartabas al baterista, ¿no? Estoy hablando claro, de la época en que naciste, ¿eh? sí, sí. Tú apartabas al baterista y le ponías unos parabanes, ¿no? Hoy en día el baterista se lleva 10 micrófonos, por decirte una cantidad modesta, ¿no? Es una... Solo el instrumento, ¿no? Exactamente. Bueno, esta parte puede ser un punto de partida para uno de los discos que queríamos conversar el Ujú. día de hoy, ¿no? Que A es ver, diga usted. precisamente, no, bueno, que aquí no tengo la versión original, tengo la versión de los 50 años que salió hace 3 años, Ujú. el Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, porque ese disco, parte de la revolución que tuvo fue también tecnológica. Absolutamente. De hecho, Sí, es el primer disco que ellos graban en estéreo. sí, 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 sí. Y según cuentan, por ejemplo, la mezcla estéreo no es la que querían los Beatles. La mezcla estéreo de este disco es que George Martin estuvo con los Beatles haciendo la versión en mono, Ujú. con los Beatles en el estudio, y ellos deciden, bueno, este disco queda así en mono. Ellos se van y George Martin hace solo la versión en estéreo. Entonces mucha gente dice que la versión de verdad, original, es la versión mono, que se reeditó también hace 3 años y que suena espectacular. Ujú. En Sí. realidad, lo que decida George Martin es la versión definitiva. Mm, Desde el disco uno, desde cuando ellos entraron a grabar por primera vez, Please Please Me, que lo grabaron en un día, y lo grabaron en el orden del disco tal como está programado, por eso es que el último tema es Twist and Shout,
Sí, y la ronquera de John Lennon allí es evidente. ya El están pobre gastados ya, de el tanta pobre ya batería. no tenía. Desde ese día cero hasta el último día que grabaron, Sí. cuando hicieron Abbey Road, la palabra definitiva siempre la tuvo Martin, ¿no? Y eso es interesantísimo porque Martin era un músico muy, muy, muy británico y siempre los respetó mucho a ellos Mm. en medio de la locura que ellos tenían y toda la locura que ellos representaron, pero además ellos respetaron profundamente Fundamentalmente a a George George Martin. Martin, Y lo claro, que claro. dijera George Y se Martin, ve que George Martin tenía muy buenas migas con la disquera, que al final es quien sí es que él era tenía el hombre, las decisiones. él en principio fue el hombre de la disquera. Mm. Es decir, la disquera, cuando ellos llegan, que fue bueno, todo el alarde que hizo Brian Epstein para poderlo llevar de Liverpool a Londres y que grabaran lo primero que iban a grabar, es decir, el hombre que pone la disquera al frente es George Martin. Y fue magnífico, era un gentleman, era un lord, George No, Martin. no, 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 no. Bueno, hay un libro muy bonito que se llama Recording the Beatles. Uh Un -huh. librito así, gigantesco, de cómo eran los estudios, cómo fueron las grabaciones, cada una de las canciones de los Beatles. Y en Abbey Road se grababan, los ingenieros iban de bata blanca. Eran ingenieros, ingenieros, ingenieros de bata blanca. Eso era un laboratorio. Muy bien, muy bien. Pero sí, bueno, tiene muchas cosas. Entonces, bueno, me dio como que curiosidad que, por ejemplo, el 26 de mayo del 67 fue que salió a la venta el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y en mayo también, pero el 8 de mayo fue que salió Let It Be, que también Uh acaba de -huh. cumplir 50 años, ¿no? Pero bueno, Sí. este disco, esta versión es un picture disc. Uh -huh. El Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, pues tiene una importancia demasiado grande. Desde el punto de vista de composición, desde el punto de vista de ejecución, los Uh -huh. Beatles ya se habían cansado de hacer giras, dijeron no vamos a girar más. Uh -huh. Había salido Pet Sounds de los Beach Boys y les había vuelto la cabeza, bueno, les voló la cabeza porque también tenía mucho progreso tecnológico ese disco. Y Ese disco realmente es Brian Wilson, ¿no? ese disco es de Brian Wilson. Ese Ese disco es disco, Brian Wilson puro, ¿no? que de hecho me da mucha curiosidad. Yo no sé tanto los pormenores de los Beach Boys, pero hay un documental que se llama, creo que es de Wrecking Crew, que eran los que grababan también en Capitol en aquella época. Eran los músicos de sesión y al Sí. final ellos dicen que ellos hicieron casi todo lo de los Beach Boys. Entonces, me da curiosidad hasta dónde llegaba Brian Wilson, pero sí, Brian Wilson es la cabeza de eso, Por como Paul supuesto. McCartney. O sea, yo de pequeño tenía como que mucho corazón por John Lennon. No sé, o sea, me tocaba como que esa fibra de John Lennon, y con los años me he dado cuenta de que Paul McCartney es el que mandaba en esa banda. Este, No exactamente, fíjate. Ellos tuvieron la, todos estos grupos se dejan alimentar mucho por la leyenda popular, ¿no? mm, Y se crea, sobre todo por la forma en que terminan separándose y lo que ocurre en el final, de una supuesta rivalidad a muerte entre John y Paul. Pero los Beatles son John y Paul desde un mm, primer momento. Ellos dos son la simiente del grupo. Eran unos grandes amigos, amigos de cuadra, sí, se querían y se quisieron muchísimo. Y ellos al principio componen y firmaban Lennon-McCartney y componían juntos. Así fue durante todas las primeras piezas. Y solo ya muy avanzado, ya en tiempos sobre todo Robert Soul se empieza a sentir, sí. empiezan a componer por separado, pero siguieron firmando igual, Lennon-McCartney. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En efecto, el más prolífico era Paul. Mm, Yo siento que Paul es el gran compositor de música popular del siglo XX.
por encima, a quien tú busques, de los prolíficos compositores, Cole Porter, por decirte algo, no le llega nunca el número de piezas y de éxitos a Paul McCartney. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú miras en frío la producción, las piezas de Lennon fueron Sí. emblemáticas. No, 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 Piezas, genio. O sea, eran las piezas que lo- marcaban, era Help. Ahora, ¿qué ocurre además? Fíjate, tú naciste en el 77, sí, ¿verdad? Es decir, cuando a John lo matan, tú tienes apenas 3 años, David. correcto. Entonces, pasan los años y John se deja llevar por un aura extraordinaria, que es el aura mítica del que ya Claro, no porque él está. quedó allí, él Además, quedó en el Olimpo. él muere como los héroes helénicos, él muere como Aquiles, él muere Sí, asesinado en la calle, frente a Central exacto. Park, es decir, el hombre que había cantado a la paz muere asesinado por un disparo. Y eso le Sí, da sí. otro aire. Entonces, claro, queda una mitología extraordinaria. Paul, además, fue siempre el chico bueno, ¿no? Era el chico bonito de la banda. Claro, Eh, por eso tal vez en alguna de estas o pensamientos medio irreverentes de teenager, uno dice John Lennon y tal vez no Paul, pero claro, entonces fíjate, se presentan en el famoso concierto creo, Shea se me Stadium, fue el nombre. No, 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 en en el de la Inglaterra. azotea. No, 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 hablándote al principio, que está la famosa esa Ah, frase irreverente, que estaba la nobleza allí, estaba la princesa Margarita, ok, ok, ok. y John dice, bueno, eh, los que están allá en la platea y eso pueden aplaudir, los que están aquí más cerca pueden menear sus joyas, ¿no? Rattle Sí, your sí, jewelry. Ese es un comentario de Lennon, reverente, y te queda después la duda, ¿no? Paul McCartney es hoy por hoy Sir Paul McCartney. Es decir, sí. él fue investido ya. Habrían investido también a John y John habría aceptado que lo Aceptado eso. investieran. No lo Sí, sé, son misterios que quedan. Y yo, por ejemplo, para mí los Beatles son los Beatles y todo termina cuando finalizaron la grabación de ¿ok? Después tienen sí. carreras muy interesantes, Lennon, McCartney, sobre todo George Harrison, que eh, florece de manera importante, y Ringo a su manera, ¿no? En su vacilón. Sí, 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 sí. Pero cuando uno habla de los Beatles, es los Beatles Todo, tienen, todo. Pero dices Abbey eh, Road es, y no llegas a Let It Be. Para ti Let It Be no significa mucho. no, es que Let It Be se hizo antes. Claro, Let It Be se hizo antes y es el único disco El póstumo de último los disco, Beatles. el último disco de ellos es Abbey Road, Sí, que es un disco absolutamente monumental. sí, sí, Es un sí, sí, sí. disco, además, es el disco del grupo. Es el disco donde de nuevo vuelven a ser ellos una, un nacimiento, porque Let It Be fue un disco mucho de compromiso que hicieron antes, nunca se sintieron, creo, del todo satisfechos. Phil Spector Sí, fue el que terminó produciendo, fíjate, Phil Spector y no George Martin, y Phil Spector le no, puso unas, arrancaron con George Martin, pero supuestamente Let It Be, que en realidad se iba a llamar Get Back, era sí, alejarse de todas o sea, del nivel de producción que tenían y era como un intento de Paul McCartney de volver a que, mira, nosotros cuatro podemos hacer un disco juntos sin muchos arreglos. Por eso después, hace 3 años, publica Let It Be Naked, que viene a ser la versión que en la cabeza no, ya de tiene Paul más, McCartney. porque McCartney se molesta terriblemente con el trabajo de Phil Spector, ¿no? Sí, Porque lo edulcora, le pone esas cuerdas que a él no le gustaban, y Let It Be Naked es Let It Be de verdad, ¿verdad? De hecho, en mm, el orden que ellos habían deseado. es distinto, Pero sí. ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se publica Let It Be, los Beatles ya existen como tal. Y no solo no existen, están
con el divorcio fresco. No, el disco Tú, se publica tú no te ya. has tú no te has divorciado, David, ni Ajá, deseo que lo hagas, porque tu esposa es maravillosa. Pero en los divorcios, como en las separaciones, los primeros tiempos, cuando el divorcio está muy fresco, tú no quieres saber nada de lo que había. sí, Los Beatles en esos primeros tiempos, en esos primeros años, no quieren saber nada de los Beatles, no quieren sí. saber nada de lo que había antes, no tienen nada de eso. Y por ello es que abandonan el proyecto. Phil Spector hace lo que le da la gana por su propia y Y, sale ese disco y tan ahí es como donde te está. digo, la disquera es la que tiene la potestad al final, Por porque supuesto, el disco se publica con demasiados arreglos que no era lo que quería Paul McCartney. ni nadie. Lennon ni siquiera, Lennon llegó a confesar que ni oyó eso, ¿no? Ya. Digo yo, el disco, pero es el que nos reúne. Ahora es un disco muy desigual, ¿no? Es un disco porque además tiene temas nuevos, pero tiene Mm, temas viejísimos. tiene temas Este de principio de los Beatles. One After 909 es un tema que ellos tocaban en la caverna, en Liverpool, Exacto. por ejemplo, y ahí lo vuelven a hacer, ¿no? Y es mucho ese espíritu irreverente de ver que se les daba. Y lo ves mucho en la película. En la película cuando viene Paul McCartney empieza a cantar Bésame mucho con la guitarra, ¿no? No, la película es Este, un desastre. La película, bueno, la película revela todos los problemas que tienen. Ellos estaban buscando, bueno, o en la cabeza de Paul McCartney estaba el que ellos podían volver a hacer esos Beatles básicamente de sus primeros discos, tocando sencillos, uh-huh. haciendo composiciones con ellos cuatro, tocando sus cuatro instrumentos y ya. Billy Preston en los teclados. Pero nada, se revelan ya los roces, ya desde el disco blanco se habían separado mucho. George Harrison se había ido con Bob Dylan, ya Lennon estaba con Yoko, y fue muy la triste. villana de la villana de la película. A mí me cae bien Yoko, vale. Sí, pobrecita, chico. Ah, Sí, sí. Y lamentablemente en la película, bueno, se nota bueno, nada, que no están en sintonía y ellos pretendían grabar el disco en ese estudio y tuvieron que cancelar eso y terminar las canciones pues en Abbey Road. sí. Pero es un disco desigual, ¿no? Y no le hace honor real a la historia, porque eh, si hubiésemos respetado la historia, Mm, si el orden cronológico de las sí, publicaciones de los discos se respetase, el último disco es Abbey Road, no Let It Be. exactamente, exactamente. Y Abbey Road, como disco, eh, es completo, es cerrado, hasta la última frase, and in the end, the love you make is equal. Uh, the love you take is equal to the love you make. Y al final, el amor que te llevas es igual al amor que tú has dado. Sí, Oye, que es la frase para cerrar una extraordinaria carrera musical. Pero además, una carrera musical que lo que duró, David, fueron escasos 7 años. No qué llegó a locura siete esto, ¿no? años. Todo esto de lo que estamos hablando, toda esa impronta definitiva en la música popular, Sí. en todos los patrones culturales de la segunda mitad del siglo, en apenas 7 años. ¿Sí? No ha habido artista popular, músico popular, que haya logrado algo semejante. Sí, Y creo que no lo podrá lograr tampoco, ¿no? y ahí es donde entra un poco lo que quería conversar de Sgt. Peppers. Ajá. Lo repito, que es precisamente el tema, Mira, el bombo de la batería, qué bien. No el bombo de conocía la esa batería edición. es la parte de Sí, atrás sí, del sí. disco, sí. Sí, sí, qué bien, qué bien. Que, bueno, como estábamos diciendo, él ya se habían cansado de las giras, tienen otras influencias musicales y Sgt. Peppers viene a ser bueno, es concepto de Paul McCartney. Mira, estamos cansados, la disquera o el público está de repente pensando
o esperando algo de nosotros por la carrera que tenemos, vamos a hacer este disco como si fuera una banda que es nuestro alter ego. Ah, ujú. Te perdí un momento, David. Sí, también ahí como que de repente te vi con un delay. Ahí estamos. ¿Me Ok. entiendes? Oh, sí, sí, ya te tengo perfectamente. Es decir, el concepto era, de hecho, en la portada tú ves, adiós a los Beatles, bienvenidos a los Rolling Stones. Dice un Exactamente. muñequito que está tirado en Sí, algún el lado. muñequito que está por aquí, por la esquinita, Sí, dice. es como un entierro, en efecto, es como un entierro, un funeral. Y están los Beatles en sus vestimentas tradicionales del principio, como Sí, muñecos de cera, como si fueran estatuas sí, ya pasado. de, de Madame Tussauds, el Museo de Cera, ¿no? Ajá, Y entonces ahí es donde aparece esta banda de locos, que es la banda el Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. exactamente. Ahora, fíjate tú, el amigo Giordano, que es un gran bitlómano, Ajá. siempre tuvo la tesis, porque A además ver, déjame contarte esto, ¿no? Por ejemplo, ok. para ti y para muchas generaciones, eh, los Beatles son consumados, un fenómeno que ocurrió en el pasado y es Sí, como leer un libro que ya tiene la primera página y la última página escritas y tú lees el volumen del libro. Para la generación de Giordano y yo, por ejemplo, ok. ambos estudiamos en el Santiago de León de Caracas. Giordano es mayor que yo, Que conste en actas. que conste, sí, que conste en acta. Pero ¿qué era lo que nos ocurría a nosotros, los que nos interesaba todo esto? Cuando tú salías al recreo, en el patio del recreo, ¿cuál era la conversación? Ajá. Oíste el último disco de los Beatles? Es decir, el último disco, ha salido un nuevo disco. Tú estabas viviendo una historia que se estaba escribiendo sobre la marcha. Claro, y El además sacaban tiempo, discos, dos discos al año no, además, discos como tales, más todo el poco de singles de que venían. sencillos, sí, lados Sí, B. entonces, ¿qué es lo que ocurría? En aquel entonces, para que tengamos una idea, las comunicaciones no eran tan fluidas como hoy. Mm, No es eso de que tú y yo estamos hablando y tú puedes estar en el otro lado del mundo y yo estoy acá y mira qué chévere, lo estamos viendo en televisión como si fuera Dick Tracy. No, sí. señor, eso no existía. Entonces, un primo mío Ni que tampoco el acceso a la llegó, música. nada, en las emisoras de radio era igualito. Entonces, la pregunta, ¿oíste el último disco de los Beatles? Encerraba un coño, ¿cómo lo conseguiste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién lo tiene? Y de allí a ponernos de acuerdo. Esta tarde nos vemos entonces en casa de Gio, de Giordano, o en casa de Mengano, para Ok. oír, porque él tiene el disco, una grabación X. Ni el cassette se conocía en ese momento, ni era de uso común. Entonces, te digo esto Claro, la única porque manera era escuchar el disco. si uno vivía, era un proceso en desarrollo. Y Giordano, que por eso es que lo traje a colación, decía que para los historiadores de los Beatles, el disco de ruptura es Sgt. Peppers, Mm, antes y después de Sgt. Peppers. Giordano tiene una tesis, no es Sgt. Peppers, es el disco anterior, es Revolver. re- Y sí creo, de verdad, que Revolver es el que marca una ruptura importante. Pero Sgt. Peppers es el libro, el disco que se lleva los laureles. Recuerdo claro. clarito, David, recuerdo clarito que el mes antes de que saliera la revista Life, que en ese momento era una revista muy fluyente, y las comunicaciones también, la comunicación es otra cosa. Es decir, que una revista Life, que a ver, creo que era mensual o quincenal, era un evento, ¿no? Y la portada de la revista Life fue los Beatles, no la portada de ningún disco, sino una foto hecha expresamente para Life, donde estaban caracterizados como eran ahora. Porque de Mm, repente los Beatles dejaron de ser los Beatles. Y entonces tenían unos bigotes largos, tenían lentes, tenían sí. barbas, eran otros individuos. Y la revista Life habla de ese cambio
que era un cambio físico fundamental. De manera tal de que cuando surge Sgt. Peppers ya está concebida previamente Totalmente, totalmente. Y de como la hecho, gran ruptura. para muchos amantes de los Beatles, el gran disco o el disco de esa ruptura, o posiblemente uno del mejor disco de los Beatles es Revolver, pues. Es A que nivel Revolver es un disco interesantísimo. súper, súper Revolver es interesante. interesantísimo. ¿Por qué crees que Sgt. Pepper se lleva los laureles? Porque se los lleva, bueno, disco número uno de la historia por Rolling Stone. Porque, eh, porque es el que es asume, el primer disco considerado art rock. Es como el primer disco, el primer disco que se le conoce como, como rock y es premiado, es el primer Grammy de rock and roll es para ese disco sí. y no para Es Revolver. que, porque Revolver era todavía una transición y ellos lo pensaban de esa forma. Sgt. Peppers es el disco Ruptura concebido como disco Ruptura. La Mm. portada, el cambio de la imagen de ellos, el mismo concepto. Y es un disco que se oye corrido, ¿ah? Sí, Acuérdate de sí, esto, que sí. eso era algo, Es el primer disco, no es el primero, pero o sea, pero es que ese es eso el no tema con era, los Beatles, que eran tan, pero tan increíblemente populares que atreverse a hacer ellos que el disco pueda sonar corrido y hacer esas, bueno, esas técnicas, la gente lo considera como si fuera el primer disco que se hizo de esa manera, pues, sí, pero fue el primero de ellos, por el ejemplo, primero de ellos. de presentarlo de una manera muy particular. Los temas mismos. El primero es el himno de la banda, ¿no? Sí, Nosotros somos la Sgt. Pepper's sargento, Lonely Hearts Club Band sí, sí. y vamos a comenzar el show, los vamos a acompañar. Y después sigue una de las piezas más importantes de toda la discografía Beatles, que es With a Little Help from My Friends, cantada por el niño pobre de la banda, así, por Ringo, en una especie de súplica de yo pobrecito, todo lo que he logrado en la vida lo he logrado con la ayuda de mis amigos, Sí. para después darle paso a Lennon con esa joya única que es Losing the Sky with Diamonds, ¿no? Y sigues con Getting Better, que es puro Paul McCartney. Lo estoy diciendo de memoria. Fixing a Hole. Sí, sí, no, no, está, aquí tengo Eh, la chuleta igual, Fixing She's a Leaving Hole, Home. She's Living She's Leaving Home, Home, que van todos. Y fíjate, y cierra ese lado A, porque en la época de Sgt. Peppers, y en esa mm, época, no porque tengas ahí tu plato, en los discos era lado A y lado B. Y el claro, orden era muy importante. Además, si tú querías poner la canción 4, tú tenías que inclinarte sobre el tocadisco y hacer pulso para poner que la aguja cayera en el en surco. el preciso momento, porque además vienen los Además, temas continuos. pero además hay un detalle, David. Ahí se rayaban los discos. ¿Cómo así? Claro, porque de repente no te caía y empezaba, y ahí terminas rayando el disco. Claro, o dañando la Y eso aguja. era exactamente, no, era todo, el disco, la aguja, los oídos. Y después habría el lado B con esa cosa tan insólita que era Within You, Without You. Que te voy a confesar un detalle. Eh, en mi tiempo, en nuestra generación, en ese año 67, ese tema uno lo saltaba, ¿eh? Uno no oía Y por Within You, qué? Without You. Porque ¿quién va a estar oyendo esa vaina de la India? No. Hoy por hoy, y ahí está mi hijo César Ignacio metido, él fue uno de los que me empezó, por ejemplo, yo empecé a pararle en serio a ese tema y a todos los Saludos, César. temas del Ahí aire estaba hablando de indio. Tomorrow Never Know. Se ve que es su canción favorita, se la puse de fondo. Ah, bueno, eso es Revolver. Sí, Revolver, sí. Es el cierre de Revolver, que es donde ellos se vuelan la cabeza en innovaciones. Y Por eso, o sea, Revolver está, bueno, increíblemente importante, tanto como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Aunque sin duda, obviamente Sgt. Peppers, bueno, tiene un nivel de producción muy, muy loco. Es la primera vez que tienen la máquina de 4 canales y empiezan a hacer overdubs de esa manera. Y por otro lado, el tema de la orquestación al final con sí. Living Alive, que bueno.
una locura. Fíjate tú que estás diciendo como una gran cosota, 4 canales, man. 4 canales. 4 canales. Hay que Sí, verle la cara a todo lo que hacías con 4 canales. En Revolver tienes el primer tema que se graba, donde los Beatles no tocan ni un solo instrumento, que es esa preciosura que es Eleanor Rigby. sí, 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 sí. Una vez, bueno, y ahí George Martin, que los ayudaba muchísimo en el tema también, que yo no sé si George Martin aparece también como co-writer en algún momento por los arreglos. No, no, nunca le Nunca, dieron ¿verdad? crédito El autoral, profesor pero él era el Zuleno. responsable, él era el verdadero responsable de los arreglos, eh, y sobre todo a sugerencias de, de ellos mismos. Paul cuenta, por ejemplo, hay unas piezas muy importantes que vienen entre Revolver y Sgt. Peppers. Por ejemplo, ¿Cuáles? ahí es donde salió, por ejemplo, el single que tenía, por un lado, Strawberry Fields Forever y por el otro, Penny Cierto, Lane, cierto. que son, ojo, Strawberry Field Forever creo que la escribió Lennon ese es, en ese es Almería, en España, además. Lennon y Penny Lane es Paul. Y con dos estilos muy claros. Y esas son dos piezas emblemáticas de ese momento verdadero de la ruptura. De forma de que, claro, Sgt. Pepper se lleva los laureles, como ya hemos comentado, pero es un proceso que venía. Y el fruto maduro, evidentemente, fue en Revolver. La Sí. anécdota que te iba a comentar es que Paul oye una trompeta en pícolo de estas que se utilizaban mucho en la música barroca, ¿no? Ajá. Y le comenta a George Martin. Y Martin le explica, ¿no? Y Paul dice, chico, a mí me gustaría usar esa trompeta en algún tema, ¿no? Y con esa trompeta en mente es que él empieza a trabajar Penny Lane, de forma tal de que Mm, él empieza a trabajar la melodía con esa trompeta sonándole. Fíjate qué curioso. Y después de allí a arma partir de la todo. trompeta, sí, sí, sí. A partir de eso, es que claro, el proceso creativo siempre es tan arbitrario, tan Subjetivo, peculiar, sí. y esa es una anécdota muy linda, esa la contó el propio McCartney, ¿no? Qué bueno. Y, en fin, ¿no? Mira, César, una pregunta con respecto precisamente a Sgt. Peppers Ajá. para saber tu opinión y bueno, es como un tema social, ¿no? Porque lo que sí tiene Sgt. Peppers es que abre el debate entre lo popular, el pop y lo artístico. O sea, Ujú. porque muchas veces lo que se considera popular no es necesariamente artístico o visto por los artistas con buen ojo. Lo que es Ujú. artístico, generalmente, artístico, no es tan popular. Ujú. Y precisamente Sgt. Peppers viene a unir esas dos cosas y potenciarlos a niveles de popularidades increíbles con una propuesta artística. Es que Sgt. Peppers, es que los Beatles habían logrado superar ya muchas barreras. Ellos, de suyo, ellos como banda, como entidad musical, como entidad cultural, ya eran una ruptura. Eh, habían grupos de rock pop, británicos, del famoso British Invasion, y norteamericanos y otros grupos europeos, pero los Beatles no estaban allí. Los Beatles eran una entidad por ellos mismos, entidad que a su vez era vanguardia. Mm, Los Beatles hacían lo que ellos hacían y después venían los demás a ver cómo se montaban. Eh, sí, Después Sgt. Pepper viene el famoso disco de los Rolling Stones, donde se ven obligados a inventar algo hacer escalofriante, algo, y sale She's a Rainbow, por ejemplo, en aquel disco, ¿no? claro. Muy buen disco, por cierto, ¿no? Pero los Beatles eran una ruptura en sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Desde que tú ves la portada de Sgt. Peppers, allí hay una apuesta interesante, porque había una irreverencia, había
una rebeldía, pero una rebeldía con un talento único, ¿no? Sí. Una O sea que portada donde tú mezclas uno se puede poner a explayar, a hablar precisamente del diseño, de la grabación y demás. solo de la portada te vas un rato hablando. Todo te vas demasiado tiempo Sí. conversando. Entonces después cuando entras al mismo concepto de cómo los Beatles matan a los Beatles, que son ese gran emblema, dices, concho, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y de ahí en adelante, además, estás escuchando un disco de una calidad, la música, las interpretaciones, todo el Sí. concepto es absolutamente revolucionario y de extraordinaria calidad. Tan es así que a partir de ese momento, el proceso de los Beatles, tú puedes decir, la cima, es decir, Mm, veníamos en un proceso que nos llevaba a una cima, ¿verdad? Y después de esa cima, empezó la cosa a descender, sí, totalmente. porque Magical Mystery Tour fue un fiasco. Claro, hubo un paréntesis eh, que fue el Yellow Submarine, la película de dibujos animados. Pero el disco de Yellow Submarine es un disco Sí, de no, medio no, camino. como no es el gran Y disco de entonces, los Beatles. claro, el disco blanco es un disco excesivo, con cosas maravillosas, pero también con cosas, ¿qué es eso? Number nine, ¿no? Number nine, ¿no? Number nine. Y solo Sí, cuando llegas a Abbey Road es el canto del cisne, ¿no? sí. Ya sube eso y allí muere una historia maravillosa y única en el mundo de la música, ¿no? Pero igual, ¿no? Como bien decías hace rato, son 7 años donde fueron 7 demasiado años que prolíficos. cambiaron todo. No, no, cambiaron todo, cambiaron Sí, absolutamente todo. sí. Yo que obviamente he sido fan de los Beatles desde niño, he tenido, bueno, pues muchísimas cosas bueno, para tratar de compartir comparándolo con algunas grandes canciones de otros artistas en distintas épocas. Y eso me ha llevado a mí más bien a ver que básicamente en melodías para canciones, a partir de los Beatles es que se dan como la estructura de las melodías de muchísimas canciones pop, riff de guitarra, estructura melódica, estructura armónica, estructura de canciones e incluso de experimentación musical. Mira, David, eh, hay un, hay un proceso extraordinario, tú lo puedes medir. La eternidad de los Beatles, ¿dónde está? No solo que tú y yo y los que nos están acompañando aquí pueden volver sobre sus canciones y oírlas. La cantidad de versiones que se siguen haciendo todos los días. Versiones, como llaman ahora, covers, interesantísimas, De los Beatles, ingeniosísimas. sobre los Beatles, claro. Y sí, la música de los Beatles está viva, absolutamente viva. Y cada día viene alguien y graba nuevo, hace una nueva versión de tal tema y de tal. Yo tengo discos Beatles de el disco de los Beatles cubanos, por ejemplo, Here Comes the Sun. Es un Ajá. magnífico disco de música cubana y un magnífico disco de los Beatles. O tengo un disco A mí me encantan los de reggae, los de Easy Star, All Star, sí, ese grupo es de una todo. maravilla. Yo lo conocí precisamente por César Ignacio. Sí. Tengo un submarino verde amarillo, brasileño, pero sensacional. Música de los Yo tengo Beatles un par de discos de bossa nova también de los Beatles de la época, además. en, en tango. No, 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 pero estos son, el submarino verde amarillo son rockeros brasileños. Yo tengo un disco de tangos con los Beatles. Tengo a los Los Panchos, Panchos. ese monumento de la música de trío latinoamericana, Sí. en una versión preciosa de Girl. Sí. Este, Temazo. O sea, y qué temazo acompañando, precisamente para los Panchos, ¿no? Girl. exacto, que además que la música de los Beatles es tan genial y a su vez tan generosa Que se presta que para estos géneros. quien se apodera de ella
no se siente un robo, se siente mira, yo la voy a asumir para mí. Porque Sí, cuando la oyes en cualquiera de esos ritmos, le va muy bien. sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. No, tú no sientes que hay una imposición, ¿no? La cosa Bueno, anda como medio coja. hablando de Let It Be, la versión de Fiona Apple de Cross the Universe es Ujú. monumental. Y eso, ahí estaba César Ignacio, The Other Side of Abbey Road, discazo. Muy Oye, divertido. sí. Sí, sí, sí. The Other Ese Side of Abbey está Road, yo lo tengo por ahí, el disco, lo tengo en vinil, el disco de George Benson, que eh, hace todo Abbey Road, pero en una versión imagínate la influencia que puede tener un disco para que George Benson diga, tengo que hacer una versión, no de una canción del disco, voy a hacer el disco completo. del disco, de todo Sí, el disco, de todo el disco. sí, sí, sin duda. Ese disco es una maravilla. César, ¿y qué bandas eh, fuera de los Beatles tú consideras que también han tenido una relevancia importante en los últimos años? Yo no puedo hablar con mucha propiedad, pero de esa época de los 60, evidentemente Rolling Stones. Claro. Y, y recién le preguntaban a Mick Jagger, volviendo sobre ese fastidio de quién eran mejores, ¿no? Mm, Y Mick Jagger dijo algo muy sencillo. Dice, en realidad nosotros, los Beatles, no entraron en la época de los grandes conciertos. Los Beatles hacen su último concierto en el Clandestine Park de San Francisco sí, en el año 66 y ya no tocaron más. No tocaron más porque se fastidiaban, los conciertos eran desastrosos, las condiciones de sonido eran terribles, ellos no se oían. mm, Ringo Starr llega a confesar que él los veía a ellos, oía la cuenta, un, dos, tres, ta, ta, y él arrancaba a tocar y como si sabía los temas de memoria, por los movimientos de ellos sabía que era por donde iban, es pero él que no no, oía. no tenían tampoco la tecnología para tocar No, no, ese... no, 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 no había eso. Y Ringo Starr dice algo interesante, dice, y además yo no sé para qué la gente nos iba a ver si no nos oían, porque lo que hacían era gritar. Entonces ellos se fastidian, salen y no tocan más. Y se refugian en, a grabar. Y entonces es cuando surge Robert Soul, Revolver, todo ese proceso, ¿eh? Claro, Del que porque tenían más estamos tiempo para hablando. estar en el estudio, sí. Y en los años 70, sobre todo a partir de Woodstock, en verano del 69, y de ahí en adelante, en los años 70, se consolidan los grandes conciertos de rock, con grandes equipos, con buenos sonidos, y ese es el Mm, periodo en que entran los Rolling Stones a claro. grabar sus grandes conciertos y todas las bandas que vinieron después. Esa es una etapa que no vivieron los Beatles y que han podido llenarla de una manera fabulosa. Sí, no, total. Dicho eso, dicho eso, entonces siento, Rolling Stones evidentemente es una banda muy importante de los 60. Yo creo que también The Animals, Eric Burdon and The Animals, los Kings fueron muy importantes por hablarte de las bandas británicas, Cream y todo lo que hizo, donde estuvo Eric Clapton, eso es Clapton. importantísimo. El otro monstruo, Stevie Winwood. Y entre los americanos hay varios, pero Jimi Hendrix siempre de primero. Sí. Y tienes después otra serie de circunstancias, de bandas que están allí. Ya en los 70 avanzados, hasta donde yo te pueda decir, Pink Floyd, pero sobre todo Led Zeppelin, ¿no? Yo creo que fue la tapa del frasco. Pero ya en ese Zeppelin. entonces ya yo andaba Sí, oyendo otras cosas. sí, 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 sí. Bueno, y también escuchabas mucho de los rockeros de Latinoamérica, que eran los salseros. Saludos ahí a la gente, un momentico, está Alex, un abrazo, brother Federico Tischner. Alex dice precisamente que por eso de repente podían hacer mejores discos y grabar más, porque no estaban de gira, y así era. Y Federico hace una pregunta importante. ¿Cómo escogías tus canciones de los Beatles para cerrar el programa de radio?
¿Cómo escogía? No, ¿cómo las escojo? Porque las sigo poniendo en el Bueno, claro, programa exacto. que hago ahora Cuál es el diario. criterio? Eh, Fíjate, eso es un secreto. Y como secreto, yo no lo puedo revelar. Sin embargo, el vitrómano que se respeta va a descubrir el secreto muy rápido. Esta semana mm, una perturbación, no voy a decir, no, la semana que viene hay una perturbación y no se puede saber. Pero si que esté escuchando en este momento y se considera un clómano serio, me escucha y con la excepción de la canción que va a sonar el jueves que viene, va a ver que hay un orden, una especie de orden que va cambiando de alguna forma, pero hay una especie de orden. La canción que suena el jueves que viene es Birthday, que viene es el cumpleaños de Barbarita. Y todos Mm. los jueves y todos los 11 de junio suena Birthday por Barbarita, porque además eso me lo exigió ella. Pero del resto hay un patrón. Ok, El actual procurador general de la República, el procurador especial designado por Guaidó, José Ignacio sí. Hernández, este, un día él me hace la pregunta, ¿cómo es que tú pones la música, los Beatles? Y eso tiene un secreto. Pero no se puede saber. Le dije, no, si tú eres mitómano de verdad, óyelo y me lo vas a Ok. dar. Bueno, José Ignacio es un vitrómano cierto. Pasó 4 días siguiendo el patrón Ok. y me dijo, mañana va a sonar tal. Y yo le dije, usted es una cola dumbo. Así que Wow. Voy a meterme en... le pongo el reto, pues. Ok, ok. Bueno, ahí lo tiene Federico Tisler, que es un gran chef, gran amigo. Y todas las Sí, personas señor que nos Federico, están... saludos, ¿ah? Fuerte abrazo, Sí, Federico. sí, 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 totalmente. Y bueno, ahí está, pues mucha gente también ha escrito por allí saludando a ti, César, y obviamente escribiendo por Losher, que Gracias. Losher era un mega fanático de Led Zeppelin. Pero quedamos en que los rockeros también No, de, lo, y de los Rolling Stones. Y de los de los Rolling Rolling Stones, Stones, por supuesto. que Loche De los llamaba los Stones. Los los llamaba así. Stones. Los Stones. Los rockeros de la época, los salseros. Ya sabemos que, bueno, no tenía rival el rockero mayor, Héctor Lavoe, pero Ajá. sí tenía, sí, o sea, los salseros en los 70 eran los rockstar en Latinoamérica. Sí, toda esa camada que salió con el apoyo de Fania desde Nueva York, pues arrasó, evidentemente. Y claro, los que no estaban en Fania estaban con ventaja, pero Héctor Lavoe, por ejemplo, Ujú. reinaba. Pero para mí el sonero mayor se llama Ismael Rivera. ¿Eh? Claro, 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 claro. Mira, César, muy contento de que hayas estado, de que nos hayas podido acompañar en esta hora. No, Fe- el- habrás entendido que la pasé muy bien. no, 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 Le he no, para pasado muy, mí muy bien. lo máximo y ojalá podamos ir discutiendo uno que otro disco de vez en cuando, que me encantaría. Mucha gente también me No, escribió cuándo van a hacer el programa de salsa. Por favor, sería cuando tú quieras. sería No, para mí un y placer. podemos hablar de discos inesperados, cosas extrañas que aparecen por allí, que son magníficas, ¿no? Siempre se está haciendo una binaria y lo mejor 100%. es estar montado sobre esa música, ¿no? Sobre la ola, sobre la ola. Como decía el Osher, del Sí, señor. acetato a la vanguardia. Yo confieso que a mí me sigue haciendo mucha falta mi hermano Iván. De verdad lo A confieso. todos, a todos, a todos. Un gran abrazo a todas las personas que se conectaron por allí. Mucha gente también en Madrid, en Argentina, que estamos viendo. Oscar Prieto, un cariños. Yosila, Gauchita, en fin, muchísima gente que ha estado escribiendo. Toti en Madrid. César, un abrazo a la familia y gracias.
Gracias a ti, bendiciones por la casa, ¿eh? Ahí Y va. chao a todos. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por la Gracias oportunidad. a ti.